Hola a todos. Esto es Películas y Felicidad con Nicoleta. Ahora que con el inicio de las vacaciones grandes les traigo de forma apropiada la película francesa Pauline en la playa realizada en 1983, cuyo género, para ser más precioso, es una historia romántica de verano sobre el crecimiento y la madurez de una joven. La película fue dirigida por Eric Romer, de cuyo arte ya hablé con motivo de mi análisis de la película Cuento de Primavera. Aunque esta obra no es tan conocida entre el gran público dentro del ámbito del cine de autor y concretamente de las películas de autor posteriores a la nueva ola francesa, goza de un gran reconocimiento y se ha convertido en una de las obras más conocidas y representativas de Romer. Los críticos apreciaron especialmente la fina psicología de la película, sus diálogos y su atmósfera veraniega. La referencia latina de la película es Néstor Almendros, a quien muchos consideran uno de los directores de fotografía más importantes del siglo XX, pero también una persona que buscó su hogar durante toda su vida. Él nació en Barcelona en 1930. Su padre era un conocido maestro y escritor que tras la Guerra Civil Española se vio obligado a exiliarse debido al régimen de Franco. La familia quedó separada. El padre huyó a Cuba, mientras que Néstor y el resto de sus familiares permanecieron en España. Aunque creció en Barcelona, más tarde destacó en varias ocasiones que estaba profundamente vinculado a la cultura y a la lengua catalanas. Según quienes lo conocieron, conservó durante toda su vida una cierta nostalgia por su infancia y por Cataluña. A los 18 años se reunió con su padre, que vivía en Cuba, y se trasladó a La Habana. En la universidad estudió filosofía y literatura. Escribió críticas cinematográficas, fundó un cineclub y fue ahí donde comenzó a interesarse verdaderamente por el arte cinematográfico. Más tarde habló de Cuba en numerosas ocasiones con gran cariño. Allí conoció también al futuro y célebre director cubano Tomás Gutiérrez Alea, con quien realizó películas aficionadas. Cuba no fue solamente una etapa en su vida, sino que se convirtió en una parte importante de su identidad. Un contemporáneo suyo dijo una vez que 3 países podían considerarse en parte su patria: España, Cuba y Francia. A mediados de la década de 1950 viajó primero a Nueva York y después a Roma para continuar sus estudios. Se convirtió en alumno del Centro Experimental de Cinematografía, una de las escuelas de cine más prestigiosas de Europa. Curiosamente, años después declaró que Roma en cierto sentido le había decepcionado, no porque no le gustaba la ciudad, sino porque la escuela no le aportó tanto como esperaba. Sentía que la enseñanza más importante había sido aprender a dudar y a pensar de manera independiente. A pesar de ello, el neorrealismo italiano y el cine italiano ejercieron una gran influencia sobre él, especialmente por el uso de la luz natural y por su lenguaje visual cercano a la realidad, elementos que más tarde se convertirían en su sello personal. Después de la Revolución Cubana de 1959, regresó a Cuba y realizó documentales para el nuevo régimen. Al principio estaba entusiasmado, pero con el tiempo se sintió decepcionado por la creciente burocracia y las limitaciones impuestas a la libertad artística. 2 de sus cortometrajes incluso fueron prohibidos. En 1961 abandonó Cuba definitivamente. Esta fue la segunda gran emigración de su vida. Más tarde afirmó que no se sentía completamente cubano, pero que Cuba siempre siguió siendo muy importante para él.
Décadas después también realizó documentales sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y sobre la inmigración. Después de 1961 se trasladó a París. Los primeros años fueron económicamente difíciles, pero ahí conoció al director Eric Romer, quien le dio una oportunidad. Almendros se convirtió en uno de los directores de fotografía más importantes de la nueva ola francesa y más tarde también trabajó junto a François Truffaut. Debido a su uso de la luz natural, muchos lo llamaron el maestro de la luz. Según los recuerdos de quienes lo conocieron, era una persona extremadamente culta, reservada y sensible. Amaba la literatura, la filosofía y las largas conversaciones. No le interesaba el brillo de Hollywood, sino el arte y las historias humanas. Muchos lo describieron como un emigrante eterno. Nació español, se hizo adulto en Cuba, estudió en Italia, alcanzó la fama en Francia y finalmente vivió y murió en Nueva York. Tal vez por eso su obra es tan especial. En sus imágenes se perciben con frecuencia la nostalgia, la búsqueda de la libertad y el deseo de encontrar un lugar en el mundo. Esto puede apreciarse especialmente en las películas de Romer. Aunque Almendros ya era uno de los directores de fotografía más reconocidos de su profesión antes de Paulina en la playa, esta película muestra de manera excelente el estilo que lo hizo famoso, el uso de la luz natural, la reducción al mínimo de la iluminación artificial, la captación de los delicados matices de la luz veraniega y una estética visual sencilla, pero extraordinariamente elegante. Muchos directores de fotografía siguen estudiando esta película por estos motivos. El universo visual de las escenas junto al mar, las luces de la tarde y las conversaciones nocturnas es típicamente almendrosiano. Almendros habló de ello en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. En Cuba llegó a amar profundamente las intensas luces naturales, los cambios de la luz solar y la idea de observar los entornos reales en lugar de recrearlos en un estudio. Según muchos estudiosos del cine, esta visión también se reflejó posteriormente en las películas de Romer. Aunque Paulina en la playa transcurre en Francia, la sensibilidad hacia la luz natural podría haberse alimentado en parte de la cultura visual que Almendros adquirió tanto en España como en Cuba. Resumen de la película. La joven Paulina, de 15 años, pasa el verano junto a su prima mayor, Marion, en la casa de vacaciones del hermano de esta, situada en la costa del norte de Francia. Una de las líneas argumentales gira en torno a Marion, que está en proceso de divorcio, aunque se siente decepcionada debido a su carácter romántico y soñador, sigue idealizando el amor y solo puede concebirlo como una especie de sensación flotante de libertad. Allí vuelve a encontrarse con Pierre, su novio de antes de casarse, para quien aquel lugar es uno de sus destinos favoritos de vacaciones. En su momento, Marion rompió con Pierre porque lo consideraba demasiado realista y, por decirlo de alguna manera, aburrido. Pierre sigue enamorado de Marion, pero ella inicia una relación con Henri, un etnógrafo aventurero que ha viajado por todo el mundo. Sin embargo, Henry termina engañándola con Louisette, la joven que trabaja en el kiosco de la playa. La otra línea de la historia muestra cómo Paulina comienza a sentirse atraída por un joven del lugar llamado Sylvain. El sentimiento es mutuo, pero después de una situación mal interpretada, de una mentira de Henry, Pauline cree durante un tiempo que fue Sylvain quien estuvo con Louisette.
El título de la película significa para mí, para Paulina y también en un sentido general, la playa es el lugar donde dado que las personas están, por así decirlo, desvestidas, pueden así mostrarse tal como son. Por otra parte, es en la playa donde Paulina empieza, por así decirlo, a entrar en escena en terreno de las relaciones de pareja. Comentario personal. No perdí nada por no haber empezado una relación de pareja ya a los 15 años, a diferencia de otras personas, porque pensándolo después, ellas tampoco obtuvieron más con todo ello, lo cual se debe a que solo con un autoconocimiento suficiente, después de un tiempo que depende de cada individuo, podemos encontrar la relación de pareja perfecta para nosotros. Los mensajes de la película a través de los personajes, empezando por los personajes secundarios. El hecho de que Pierre anhele desesperadamente a Marion tiene como enseñanza que hay que ser capaz de cerrar el pasado para poder encontrar después verdaderamente la felicidad. Por otra parte, aunque podamos anhelar a alguien porque pensamos que hay algo en su personalidad que nosotros no tenemos, debemos saber que cada persona es buena tal y como es. Si con alguien no funciona, tiene una razón y por quien no nos merece, ni podríamos ni valdría la pena cambiar. En el caso de Marion se puede aprender que no vale la pena hacerse ilusiones por alguien que no lo merece. Marion quiere a un hombre que sea al mismo tiempo fiel y aventurero, lo cual no existe. Por lo tanto, quien busca, por así decirlo, a la persona perfecta, se decepcionará y permanecerá solo hasta que se dé cuenta de cuáles son para él los verdaderos valores de una relación de pareja. El hecho de que Paulina no llegue realmente a acercarse a Sylvain durante la historia se debe a que por su falta de experiencia no quiere estropear nada con ese chico bueno. Como Paulina no tiene delante de sí ningún ejemplo positivo de relación de pareja, porque de por sí todos a su alrededor interpretan también de manera diferente el concepto del amor, Paulina tampoco puede saber cuál es la diferencia entre una simple atracción y un amor apasionante, y por ello tampoco sabe qué es lo que quiere en una relación. Sin embargo, el hecho de que al final de la historia no sea agridulce, sino solo el cierre de una pequeña etapa de la vida, significa para mí que en realidad nada está completamente cerrado y que todo puede volver a comenzar en cualquier momento, porque hay cosas que necesitan tiempo para madurar, pero todo aquello que debe ocurrir tendrá su momento. Si os gustó mi análisis de la película, os pido que le deis me gusta y que os suscribáis a mi canal. También espero vuestros comentarios. El próximo miércoles volveré con un video de estilo relacionado con el análisis de la película. Os deseo un bonito día y una bonita noche. Hasta pronto.